Buenos días, bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión en el marco del 54 aniversario de nuestra unidad médica de alta especialidad, Hospital de Ginecobstetricia. En esta ocasión, en el marco de este aniversario y también por la Semana de la Lactancia, tenemos el gusto de presentar al doctor, de contar con la presencia del doctor José Guadalupe Maldonado González, quien nos va a hablar sobre COVID y lactancia materna. El doctor José Maldonado es médico pediatra, egresado del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, y es infectólogo perinatal, egresado del Instituto Nacional de Perinatología. Él también se desempeña actualmente como infectólogo perinatal en nuestra unidad médica de alta especialidad, Hospital de Ginecobstetricia. Él es líder de opinión en el tema de la infectología perinatal y en esta ocasión nos va a platicar sobre consideraciones que debemos tener presentes con relación a la actual pandemia de COVID-19 en relación con la lactancia materna. Un gusto, José Maldonado, que estés aquí con nosotros y te dejo. Bien, muchas gracias, David. Gracias a todos los asistentes que están en esta mañana ya conectados tan temprano. De seguro algunos desvelados desde las 4 de la mañana viendo el México-Japón. Bueno, estamos contentos. Y voy a compartir ahí la pantalla. Bueno, en esta ocasión acudo a esta sesión en este marco de los 54 años de nuestro Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente. Recordaba el día de ayer que fue como en el agosto del 2007, perdón, cuando llegamos por vez primera a trabajar este hospital, siendo aún eventual en aquellos años. Y bueno, de ahí a la fecha, pues han transcurrido ya muchas generaciones, muchos médicos, muchos compañeros. Hoy muy nutrida la división de neonatología de personal académico muy joven, de neonatólogos, y bajo la dirección del doctor Luis Manuel Ábalos Chávez, a quien saludo también esta mañana, y agradezco a la doctora Karina Medina que tuvo el interés sobre esta plática y nos solicitó participar en esta mañana con el tema de lactancia y COVID. Un tema que en realidad pudiera distanciar un poco de la famosa llamada sana distancia, porque quiero empezar diciendo que si tenemos una madre que está positiva, y muchos dirán, bueno, ¿y cómo si está positiva va a estar lactando? ¿No debiéramos mantener alejado a ese recién nacido? ¿No debería estar en la sana distancia para evitar el contagio? Ciertamente tendrían algo de razón en esto, pero voy a presentarles en algún momento algunos estudios clínicos interesantes que hay sobre cómo les ha ido a los recién nacidos que han estado en contacto con sus madres lactando y que nos da el sustento para seguir recomendando los beneficios de la lactancia materna. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud recomienda que aunque hubiese un caso quizá positivo de COVID en una madre puérpera y que estuviera en condiciones de lactar a su bebé, pues si no pudiera utilizar una mascarilla de filtración, el beneficio de la leche materna y de las sustancias bioactivas y de las inmunoglobulinas que contiene en esta fase excretora de la lactancia podrían ser suficientes para proteger al recién nacido de muchas infecciones virales, entre ellas probablemente el COVID. Y así lo iremos mostrando en las diapositivas.
Vamos a hacer un pequeño viaje en el transcurso de la plática sobre lo que ha sido el coronavirus. Muchos de ustedes pues ya lo conocemos todos de sus inicios. Siendo yo infectólogo, pues hablaré un poco de la virología del SARS-CoV-2 y posteriormente hablaremos sobre las situaciones clínicas de riesgo de la lactancia y el recién nacido, cómo les ha ido a las mujeres embarazadas con esta enfermedad y algunas conclusiones al final. Entonces, la historia del SARS-CoV-2, bueno, pues se sospecha de que fue una infección muy probablemente de causa zoonótica, que es decir, es una infección que transmite un, un ser vivo, un animal, se instala de manera accidental en el ser humano y ahí pues puede producir una enfermedad y luego lograr la transmisión entre seres humanos. Esto pues inició justamente este debate de la infección zoonótica ya por noviembre del 2019. Ya para el 30 de diciembre de ese año 2019 se reportaban en esa región de Wuhan, en un mercado prácticamente de comercio de productos silvestres y algunos animales silvestres y de mercado libre en esa zona, digamos para nosotros tipo mercado del mar, por ejemplo, donde puedes conseguir algunas especies exóticas, ¿no? Y entonces fue en ese lugar donde empezaron los primeros 27 casos. Se reportaban pacientes con un síndrome respiratorio agudo severo, con mala evolución clínica y que no se sabía en ese momento cuál pudiera ser la causa, aunque se sospechaba de una situación viral. Ya para el año 2020, el 7 de enero, se dice ahí en Wuhan que sí, efectivamente se había identificado a un virus que en ese momento se llamó como el coronavirus un nuevo 2019, un nuevo coronavirus de 2019. Y ya para esos días también posteriores del 10 de enero, ya se había identificado o se lograba identificar el genoma viral de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, así llamado, ¿no? Y quiero mencionar que ese es el nombre del agente causal de la infección. Es decir, COVID-19 se refiere al nombre ya prácticamente clínico de la enfermedad en el ser humano, el COVID-19. La causa es este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Muy bien. Ya para enero del 2020, pues las enfermedades la enfermedad empezaba a presentarse en otras localidades. Ya en esos días había 13 casos ya en Tailandia, luego aparecieron en Japón, pero es decir, todavía en enero la infección se localizaba todavía nada más a la parte de lo que era el Asia. Yo para esos tiempos debo decir que la verdad es que lo veía lejano, no imaginé que esto fuera a trascender de tal manera como sucedió. ¿Por qué? Porque recuerdo que en el 2002-2003 había aparecido ya un SARS-CoV que había producido una enfermedad importante respiratoria, síndrome respiratorio agudo severo del adulto, pero se limitó nada más a una zona de Guangdong en China, parte en Estados Unidos, y se autolimitó y prácticamente en la actualidad este virus no se ha vuelto a observar circulando, ¿no? Pero no, el pronóstico falló y bueno, para marzo del 2020, año pasado, pues ya estábamos en conflicto aquí a nivel local. Ya para el día 21 de enero se observaban ya también casos en los Estados Unidos. Ya para el día 29 de ese mes de enero, pues ya había reportes de casos en Reino Unido, en Francia y Alemania, ¿no? Ya se reportaban en esos momentos 169 defunciones, pero todas ellas localizadas en la zona de China, ¿no? El 30 de enero de ese 2020, bueno, ya la Organización Mundial de la Salud no le queda otra más que declarar la emergencia de salud internacional y se empiezan a emitir recomendaciones que ya conocemos y conocimos todos en algún momento, ¿no? Ahí se adelantó, perdón. También el 13 de febrero de ese año 2020 pasado, China pues se mantenía como el epicentro de la epidemia. Había cerca de casi 47,000 casos, ahí vemos 46,997 con 1,339 defunciones. Y solamente de esas 46,997, cerca de 447 estaban en otros países, es decir, la alta mortalidad de los casos hasta ese momento estaban nada más localizados al área de China. Ya en el 11 de marzo, para el 11 de marzo, la OMS pues declara que había condiciones de declarar una pandemia por esta
enfermedad infecciosa de coronavirus originada en el año 2019 y encontraba en ese momento 118,000 casos que ya estaban involucrados 114 países, 114 países. Y dentro de esos 114 países, pues ya estaba México, porque veamos aquí que el día 27 de febrero, pues fue el primer caso de COVID nacional, bueno, en nuestro país. Y en Guadalajara yo recuerdo aquel día 14 de marzo, que inclusive yo pues venía manejando en esa ocasión, me acompañaba mi Santa Madre, era sábado, y recuerdo que me habla un paciente, me dice, oiga, doctor, pues, ¿cómo ve los casos de coronavirus en el país, en Guadalajara? La situación va a poner difícil. Y yo, pues, la verdad, como venía manejando y no estaba escuchando noticias, venía escuchando música, que me encanta escuchar música. Yo le dije, mire, señor, usted no tenga pendiente, eso está ahorita en la Ciudad de México. En Guadalajara no tenemos reporte de casos, al menos hasta este momento. Yo creo que el pasito más bien me estaba como viendo qué tan actualizado estaba, porque la verdad es que ya se habían reportado, enciendo la radio, escucho el noticiero de las 2 de la tarde y me decía, mira, ahí estaban los casos, con razón te hablan. Entonces sí, en efecto, ese día se reportaban los dos primeros casos de dos personas que habían viajado, bueno, que vivían en el municipio, o viven actualmente en el municipio de Zapopan, desconozco su evolución final de la enfermedad. Pues ellos, esos dos primeros casos que habían viajado a zonas de riesgo y que llegaron al municipio de aquí de Zapopan, se confinaron, estuvieron todos en observación y pues ahí posteriormente a la semana siguiente, pues recordemos que estaban el periodo vacacional de pregrado, a nivel escolar y secundaria todos. Entonces, pues ya nadie regresó a la escuela, se cerró todo y nadie se mueve. Una situación complicada, tensa, que al día de hoy seguimos un poco menos afectados en el sentido emocional, pero que nos sigue causando problemas, ¿no? Bueno, traía otra positiva. Ahí está. Vamos a ver esta primero. Así es como está la actualidad en el mundo en este momento. Vean cómo al día 5 de agosto, el día de ayer, aún ya se reportan a nivel mundial más de 200 millones, 174,863 casos confirmados y 4,255,800 defunciones a nivel global, con una letalidad del 2.1%. Esas son las regiones más afectadas. Vean cómo en este momento la zona de las Américas, observadas por la OMS, son las zonas más afectadas. Posteriormente se puede estar en Europa y parte de Asia, ¿no? Entonces, eso es lo que hasta este momento sucede en nuestro país, en México. Pues así amanecemos. También el informe técnico COVID-19 en México, al día de ayer a las 17 horas, pues reporta ya un total de 2,922,663 casos. Y vean ahí el mapa de las tasas de incidencia por el estado. Bueno, vemos aquí Jalisco, donde prácticamente estamos pues de las incidencias más altas. Tenemos ahí 2 estados y 21 estados con arriba de más de 70 casos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Como se menciona. Entonces, seguimos aún teniendo cerca de 475,124 sospechosos. Se han descartado negativos poco más de 5 millones. De funciones acumuladas, pues 243,165 defunciones al día de ayer registradas en el país. Muy bien. Ahora me regreso un poco y vamos a hablar entonces, siendo infectólogo, un poco de lo que es el ciclo de la replicación celular del SARS. Es decir, cómo este virus, aunque ustedes dirán, bueno, pues la práctica es de lactancia, ¿sí? Ahorita vamos a ir a la lactancia al final. Pero quiero comentarles cómo es que se genera la respuesta inmune, la interacción de este coronavirus en nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, este coronavirus pues tiene estas determinantes, pues es un virus que tiene básicamente un genoma de RNA, está envuelto en proteínas importantes de envoltura, de superficie, y justamente esta partícula o proteína SPIC que pueden observar aquí en esto, es la que interactúa con los receptores de nuestras células epiteliales. Aquí por acciones proteolíticas en estos receptores, el virus logra internarse dentro del epitelio de la célula, entra dentro del citoplasma de las mismas, se envuelve en una vacuola que se llama endosoma
Y justamente aquí, por acciones proteolíticas de lisosomas, empieza a bajar el pH, se libera entonces el material genético del RNA y empieza ese RNA mensajero genómico a hacer la traducción, es decir, acomodar los aminoácidos para empezar a formar sus poliproteínas. Estas posteriormente se van separando y empiezan a formarse posteriormente ese complejo de replicación y transcripción. Y aquí, es decir, empieza a formarse todo el genoma, toda la secuencia de aminoácidos que va formando los nucleótidos y las proteínas de lo que será el RNA genómico en todas las formas. Posteriormente, esta traducción de proteínas se realiza en el retículo endoplásmico rugoso, donde se va ya prácticamente a ir formando toda la estructura de la secuencia de aminoácidos con sus determinantes antigénicas y sale justamente de ahí del aparato de Golgi, empieza a ensamblarse posteriormente nuevamente ya organizado el genoma del RNA viral, la envoltura de la membrana, las espículas, las determinantes antigénicas y posteriormente pues se envuelve en el citoplasma de la célula y de estas se forman varias cantidades de viriones. Se liberan, maduran y salen de la célula, la lisan, muere la célula y salen varias muestras o viriones del mismo, ¿no? Entonces, este SARS-CoV-2, como les decía, aquí están las proteínas, la proteína que es una proteína de la envoltura del virus, aquí la pueden ver con la proteína de spike o de la principal interacción con el receptor de nuestras células, la proteína M, que es una proteína de matriz que prácticamente une esta proteína de matriz con el RNA en el interior del RNA genómico del virus y una proteína N o del núcleo también que se encuentra dentro de él. Entonces aquí vemos una vez más, vamos a observar lo que vimos ya previamente, cómo el virus se interna en las células, interactúa con el receptor, entra ese virus en el epitelio, se forma la vesícula, el fagolisosoma, se libera de esas vesículas el RNA, se empieza a trasladar al interior del aparato de Golgi, se empiezan a generar ahí los virus, el ensamblamiento del mismo, y este virus es liberado a la superficie de la célula, como lo veíamos previamente. Una vez que los virus salen, entonces son detectados por las células presentadoras de antígeno, que generalmente pueden ser macrófagos, células dendríticas, y dicen, ah, mira, ¿qué anda circulando por aquí? A ver qué es. Entonces, estos macrófagos lo ingieren, lo lisan prácticamente dentro de un fagosoma o lisosoma, lo destruyen prácticamente y expresan en su superficie un péptido viral, es decir, la parte más representativa de este antígeno, de este virus SARS-CoV-2, y lo lleva a la superficie de su membrana y entonces lo presenta al sistema inmune, tanto a las células B, los linfocitos B, o a las células T helper cooperadoras, o las células citotóxicas, o también conocidas como natural killer, y estas son justamente las encargadas de producir las células B, los linfocitos B, la generación de los anticuerpos, que posteriormente al encontrar viriones que ya se han replicado dentro del organismo de la persona o del paciente del hospedero del infectado, pues va a empezar a generar una respuesta inmune de neutralización. Y estos virus, pues en algún momento son destruidos por los anticuerpos, ya sea por las células NK o por el mismo efecto del complejo mayor histocompatibilidad del MHC, en el cual es presentado las células B para su destrucción. Y así es como más o menos se da la respuesta inmune en la interacción de este virus con nuestras células de la inmunidad y la generación de anticuerpos. Hay estudios ya muy interesantes que han demostrado pues cómo se está generando esta respuesta inmune y que estos anticuerpos empiezan a elevarse, a presentarse la elevación de inmunoglobulina tipo G, tipo M como respuesta inmune a la infección y siempre la primera respuesta de la infección o la primera inmunoglobulina al elevarse es la inmunoglobulina tipo M en la fase aguda de la respuesta inmune. Bien, vean esta interesante imagen de la diapositiva donde vemos cómo en esta fotografía de microscopía de electrónica de barrido nos permite observar cómo esta célula, aquí está lo que les mencionaba hace rato, aquí entró un SARS-CoV-2, se replicó, multiplicó todo de uno solo que había ingresado a la célula, varias copias de viriones que andan por aquí circulando, que están identificados en este color amarillo oro. En esta otra imagen, aquí a la derecha, observamos, bueno,
una imagen tridimensional de cómo sería el coronavirus. Esta sería la proteína de superficie, la proteína M, que se liga al interior del RNA. Estas son pues prácticamente las proteínas SPIC, que tienen la interacción, como observamos previamente, con nuestros receptores epiteliales del sistema respiratorio nasofaringeo. Bien, pues dejamos ahí el tema de la virología, este ya lo había comentado, y nos vamos directamente a lo que es las ventajas de la lactancia materna. Las ventajas de la lactancia materna, bueno, nos permitieron utilizar esta fotografía, es de una paciente que tiene su bebé aproximadamente 2 semanas, cumple hoy justamente así 2 semanas de haber nacido. Es una paciente que tuvo trabajo de parto, estuvo trabajando en él aproximadamente cerca de 8 o 12 horas. Desafortunadamente no evolucionó la presentación por la dilatación y por una desproporción cefalopélvica identificada de manera clínica, pues fue cesárea al final. Sin embargo, el hecho de haber tenido trabajo de parto, contracciones uterinas tipo trabajo de parto, favorece la liberación de oxitocina de manera importante. Y ella, pues vean cómo está teniendo en este momento, de hecho, de las primeras horas posteriores al nacimiento, una lactancia exitosa con el calostro. No tuvo deshidratación los primeros días, afortunadamente ella estuvo hidratándose muy bien, que es muy importante. Y pues ya en el día 12 prácticamente de la vida de su bebé masculino, Lucas Damián, pues está ya tiene una lactancia cómoda, confortable, alegre, vean su rostro de ella. Entonces, aprovecho esta imagen para decir pues que un recién nacido pasa más horas en el pecho de su madre y es ahí donde se conjugan la satisfacción de dos necesidades importantes: amor y afecto en la misma cantidad. Un bebé amamantado pasa más horas, nuevamente lo comento, entre los brazos de su madre, y esto le da una oportunidad importante de tener el contacto piel a piel. Le da también la probabilidad, posibilidad de sentirla, de percibir su aroma, de probar su piel, escucharla, establecer el contacto o mayor contacto cara a cara. Y de esto del contacto cara a cara, recuerdo también una vez un bebé que nos tocó ver nacer de parto. Generalmente los bebés pequeñitos y recién nacidos es difícil que puedan tener un control de su cuello y mantener la cabeza y hacer movimientos sosteniendo el total peso de su cabeza. Pero recuerdo que estaba la mamá con el niño, estaba el papá también ahí con él, y entonces el bebé nació, lo tenía ya en el regazo la mamá, y recuerdo que el señor estaba enfrente y entonces le dije al bebé: mira, aquí está tu papá. Y el bebé, recuerdo que levantó la carita, abrió los ojos, lo observó y luego volvió a flexionar su cuello y su cabeza. Fue algo que hasta estos días de hoy, pues no he olvidado. Es la sorprendencia, lo sorprendente, perdón, del apego temprano, del binomio, del contacto piel a piel, de estar en el regazo de la mamá, que es algo que debemos procurar. Hoy en día, en que las necesidades afectivas, la necesidad de reafirmar los lazos madre-hijo o el llamado trinomio madre-padre-hijo es muy importante. Desafortunadamente, la medicina institucional o en muchos lugares de la medicina institucional, pues no es posible tener este apego o esta participación del papá dentro de las áreas de parto o de las áreas, pues por las condiciones naturales de la práctica institucional en que nos encontramos. Pero aprovecho que ojalá en algún futuro quizá les toque ver a otras generaciones de pediatras o neonatólogos o médicos este hecho de poder participar el papá en el nacimiento de sus hijos. Como les comento, ya que es una situación muy importante, la afectividad, que hoy también debido a la pandemia, antes estábamos acostumbrados a llegar a saludar de mano, a saludar de abrazo, expresarnos, somos muy afectivos, no como los japoneses que no debes de acercarte, veo, y nada más flexionar el pecho o la cabeza en señal. Mientras más te flexiones, mayor es el grado de afecto. Nosotros, mientras más fuerte abraces y más pegues en la espalda, pues expresamos de esa manera nuestro mayor afecto, ¿no? Sin embargo, hoy estamos limitados nada más a abrir los ojos, vernos, saludarnos y hola de lejos. Bueno, esperemos que, creo yo, en 3, 5 años estemos ya con mayor capacidad de cobertura de vacunación contra coronavirus y existan condiciones de volver a esta afectividad propia que nos caracteriza. Bien. Entonces,
Aprovecho también para comentar ya cómo está la situación en relación a lo que es la lactancia materna durante la pandemia de la ahora enfermedad llamada COVID-19. La OPS, que es la Oficina Panamericana de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud continúan recomendando que se sigan las pautas estándar de alimentación infantil durante la pandemia de COVID-19. Las pautas estándar de alimentación infantil son, bueno, el inicio de la lactancia materna dentro de 1 hora después del nacimiento. De ser posible, en nuestro hospital se favorece este inicio de la lactancia materna. Recuerdo hace unos, ¿qué serán? Mejor la doctora Karina recuerda mejor que yo, unos 5 o 7 años, quizá más, de cuando se inició el programa de lactancia materna en el hospital, y que prácticamente pues se desaparecieron las fórmulas para los niños en los cuneros, en el área de transición, y tenían las enfermeras que llevar nosotros a los bebés a lactar a calostro con sus mamás, o incluso ya en el área de binomio, donde se encontraban las señoras. Y fue una situación en aquellos años muy difícil, porque las mamás, incluso muchas muy molestas. Recuerdo en una ocasión que subí y me hablaron que fuera a indicar fórmula a un paciente que pues estaba la maya muy desesperada porque no le salía, y me acuerdo que me comentó que a quién diablo se le había ocurrido quitar las fórmulas lácteas del hospital, que cómo era posible. Por cierto, que esa paciente era hasta trabajadora del instituto. Y yo pues me dediqué a escucharla, dejé que se desahogara, y entonces le dije, señora, pues yo tengo una pregunta para usted. O sea, ¿siempre existieron las fórmulas lácteas? O a ver, ¿no trae usted su celular? Le dije, cheque ahorita ahí en su celular y busque en qué momento surgieron las fórmulas lácteas como opción de alimentación no recién nacido. Pues no fue siempre. ¿Qué comían o qué les daban los bebés antes a sus mamás? Pues leche materna. Entonces empecé a explicarle toda esta situación, todos los beneficios, y yo ya le dije, bueno, señora, pues entonces firme aquí en la hoja que yo ya le expliqué que las ventajas de la lactancia, y que ahora usted no está de acuerdo, aún a pesar de esto, en darle leche materna a su bebé, y que quiere fórmula. Me dijo, no, doctor, pues voy a seguir intentando, trabajando en eso, y ya si veo que si no, pues ya le pido fórmula, ¿no? Entonces, a veces eso, la cuestión del tiempo, ya posteriormente al día siguiente creo que logró lactar un poco, y al final creo que sí se le terminó apoyando con algo de fórmula, pero bueno, era la intención concientizarla sobre esa situación que ella estaba, de la cual estaba renegando en ese momento, ¿no? Y entonces fueron pasando los años, y el programa de lactancia, pues poco a poco fue logrando consolidarse. Hoy en día ya se deja prácticamente en las indicaciones de transición ahí en el área de toco, lactancia materna exclusiva de calostro. Algunos bebés que están en alguna situación X de riesgo, pues se les da fórmula inicialmente de apoyo ante algunas situaciones de riesgo identificadas, para evitar sobre todo quizá hipoglicemias o alguna otra situación en la cual la madre pueda no hacerse cargo del inicio temprano de la lactancia materna, ¿no? Entonces, reconozco y bueno, felicito en este momento, y reconocer al personal de enfermería si están aquí participando con nosotros en ese esfuerzo que coordinaron en su momento con la doctora María Elena de León, hoy en día con la doctora Claudia Karina Medina, que es la encargada del programa, y a todos mis compañeros pediatras, neonatólogos que trabajan y trabajamos en esto en el día a día de los nacimientos en nuestro hospital. Así pues, la lactancia materna continúa posteriormente hasta los 6 meses de edad, de ser posible exclusiva, e iniciar ahí la lactación entre los 5 o 6 meses de la edad, que es la recomendación actual del día de hoy. En el 2000 recuerdo que ablactábamos a los bebés, a los lactantes, a los 4 meses, 3, 4 meses de edad, y nos dimos cuenta que eso solamente había estado favoreciendo alergias alimentarias y obesidad en los lactantes. Hoy en día la evidencia científica en nutrición nos recomienda que esta ablactación sea compartida entre los 5 o 6 meses de la edad, con frutas, verduras, cereales y algunos jugos propios y adecuados para el bebé en ese momento, ¿no? Y continuar con ellos, de ser posible, adecuados y seguros hasta los 2 años o más. E incluso hay pacientes, hay niños que a esas edades aún están tomando leche materna. Dentro, pues, de este beneficios de la lactancia materna durante esta pandemia de COVID, bueno, es evidente que, ya lo mencionaba, la leche materna tiene sustancias bioactivas, incluso con efectos antibacterianos, antiparasitarios, antivirales. Tiene estas propiedades de esas
sustancias bioactivas y previenen enfermedades respiratorias, ya demostrados muchos estudios de causa respiratoria como neumonías, de COVID-19, de otitis medias, también disminuye mucho la diarrea, la enfermedad diarreica en recién nacidos o pacientes hospitalizados en las terapias, bueno, menos riesgo de enterocolitis necrotizante, entre otras, y a largo plazo protege a la madre y al bebé contra obesidad y enfermedades. Es una ventaja, una madre que está lactando, pues el hecho de lactar le ayuda a recuperar su peso que tenía antes del embarazo, es decir, favorece que disminuya el incremento del peso que se mantenga, le ayuda a disminuirlo, ¿no? Preveniendo en ella esa situación y favoreciendo que un bebé que toma leche materna va a tener menos riesgo en el futuro de tener enfermedad del llamado síndrome metabólico, la falla del adulto, menos riesgo de obesidad y menos riesgo de enfermedades crónicas, incluso alérgicas. Han mostrado también evidencia de esto. En esta ecografía que observan aquí, proporcionada por la OPS y la OMS, donde vemos que las mujeres con esta enfermedad de COVID-19 pueden amamantar si lo desean. Es decir, si la condición clínica de la paciente es favorable y ella no tiene problema en lactar a su vez, lo puede hacer. ¿Qué tendrá que hacer? Bueno, solamente practicar la higiene respiratoria y utilizar de preferencia, si ella es positiva y tiene aún el virus replicándose en la nasofaringe, una mascarilla de filtración, más que un cubrebocas propiamente, lavar sus manos antes y después de tocar a su bebé. Es más importante y más adecuado el lavado de manos que el estar utilizando desinfectantes o superficie en las manos, geles antibacteriales, alcohol, antisépticos. Son importantes y nos ayudan también a disminuir el riesgo, pero es más adecuado el lavado de las manos antes y después de tocar a su bebé. Y bueno, en las superficies que estén en contacto con ella o con unas cosas que va a utilizar para el cuidado de ella, personales y de su bebé, pues limpiarlas y desinfectarlas de manera rutinaria para evitar la permanencia o la viabilidad del SARS-CoV-2 ahí en las superficies. También las madres y los bebés que deben de recibir apoyo para que permanezcan juntos y practiquen el contacto piel a piel y el cuidado canguro. El cuidado canguro se refiere, a veces lo hacemos en algunos papás cuando es viable, es que si la mamá no está en condiciones de tener un apego con ella en piel a piel, bueno, podemos poner al bebé en el pecho del papá y ahí hacer el contacto del piel a piel con él, mientras pueda la madre estar en condiciones de poder hacerlo también y iniciar los reflejos de búsqueda del pezón, de la areola, del seno materno y empezar las primeras succiones. Hay de hecho videos muy interesantes donde se ponen a los bebés en el abdomen de la mamá y empiezan a raptar, es subir del abdomen se van proyectando con apoyo de sus piernas, se proyectan, se lanzan y van ascendiendo hacia el tórax, al regazo, luego van y por aroma, buscando la zona de la areola y del pezón y empiezan e inician a hacer los reflejos de succión. Son muy, muy conmovedores e interesantes estos videos. Entonces, independientemente de que ellos o ellas o sus bebés tengan una infección por el virus COVID o aquí está, mejor dicho, por la enfermedad COVID-19 sospechada, probable o confirmada, pueden estar en contacto con las medidas de precaución para evitar el riesgo de transmisión. Más adelante voy a presentarles algunos estudios clínicos que nos van a dar pauta y sostén de evidencia a esto que les estoy comentando. Así también, pues, se debe entonces brindar asesoramiento sobre lactancia materna, apoyo psicosocial básico y apoyo práctico en la alimentación a todas las mujeres embarazadas y madres con bebés pequeños y neonatos pequeños, ¿no? Aquí vemos una vez más la infografía que les comento, donde se muestran las medidas de higiene. La quise dejar ahí en varias diapositivas para que se reafirme estos puntos importantes, que son básicamente esos tres. Aquí está lo que les comentaba de lo que es la evidencia, ¿no? Bueno, ¿qué ha sucedido con esto del coronavirus? Bueno, hay los autores que han hablado sobre esto. Bueno, son estos tres. Quiero comentarles el de Chenke y colaboradores que se hizo en el 2020, un estudio retrospectivo en China, el tamaño de la muestra y los resultados que tuvieron. Bueno, Chen observó
a 9 embarazadas que se encontraban ya en el tercer trimestre, ya se estaban cursando con neumonía por la enfermedad COVID-19. De estas 9 embarazadas se obtuvieron 6 recién nacidos, se tomaron muestras de exudado faríngeo, se hizo PCR para SARS-CoV-2, de los cuales de esos 9 embarazos, 6 neonatos estuvieron negativos. Los resultados que estuvieron, bueno, no hubo detección del SARS-CoV-2 en líquido amniótico de esas 9 embarazadas, ni en sangre del cordón umbilical o en la leche materna. Las placentas no observaron cambios inflamatorios o de afección por la enfermedad y tuvieron unas muestras de PCR para SARS-CoV-2 negativas. Otra serie interesante publicada también es la de Solís. Es un estudio observacional en España que se publicó en el 2020. Aquí el tamaño de la muestra fue más amplio. Se observaron 73 embarazadas positivas para la enfermedad COVID-19 y de estos, bueno, nacieron 75 neonatos, pues hubo algún gemelar de seguro. Y de esos 75 neonatos, pues 2 eran prematuros. Yo creo que el embarazo gemelar probablemente. Y de esas pacientes, los resultados que observó esta publicación de ese estudio observacional en España fue que el 64% estuvieron con lactancia materna, el 74% estuvieron en binomio, y de estos niños, bueno, el 100% de ellos tenían un PCR negativo a las 8 horas de vida. Y solamente el 1.9% tuvo un PCR positivo ya posteriormente a las 2 semanas de vida extrauterina, es decir, cerca del 2% de estos pacientes de estas 75 recién nacidos, ¿no? Y otro estudio interesante también de Sampieri y Montero, publicado en 2020, esta es una revisión sistemática de México, donde, bueno, encontraron en la literatura 17 estudios que incluyeron a 143 muestras de pacientes de China, Estados Unidos y de Europa, donde, bueno, se observó que los resultados que encontraron en esta revisión sistemática fueron 143 muestras de líquido amniótico, ya sea también de placenta o de membranas, de sangre del cordón umbilical, e incluso muestras de leche materna. De estas 143, bueno, 9 tuvieron un PCR positivo en el líquido amniótico, 6 con un PCR positivo en la placenta o en las membranas de estos pacientes, y solamente en la leche materna. Aquí el dato importante que quiero comentar y puntualizar es que solamente de las muestras de leche materna hubo 2 positivas, un PCR positiva a SARS-CoV-2 en la leche materna de estas pacientes de 143 muestras en diferentes estudios observados. Muy bien, entonces sí se encuentra en la leche materna. Aquí vemos que fueron 2 casos, pero bueno, es una incidencia relativamente baja y que en este momento nos demuestra que es seguro lactar a los recién nacidos de madres aún positivas con las medidas de precaución y de prevención de la transmisión que estaban presentándose, ¿no? En esos momentos de la evaluación. Este otro estudio interesante también publicado por Fox Marino este es como le llaman, un preprint, es un estudio que aún no está validado, no ha salido aún en la publicación, pero ya está disponible y lo podemos revisar, lo podemos evaluar, donde dice que en este estudio, bueno, se observaron, prácticamente son estudios de la leche materna, fueron 15 muestras de leche materna de pacientes recuperadas de la enfermedad COVID-19 contra 10 muestras de leche materna de pacientes que estaban sanas o que eran negativas a COVID-19. Y estas leches maternas fueron analizadas a ver si tenían inmunoglobulina A, IgG, IgM, IgA secretora por pruebas de ELISA contra el virus SARS-CoV-2. Y los resultados, pues, son muy interesantes que encontraron en estas muestras de leche materna, donde 80 de las muestras, 80% de las muestras, pero aquí falta poner 80% de las muestras con COVID-19 desarrollaron reactividad para IgA secretora. Es decir, de las muestras que tenían, pacientes con esta enfermedad mostraban reactividad para el virus a nivel de la leche materna. Los valores medios de
de momios, razón de autorradio del grupo COVID-19 de la leche, fueron significativamente mayores para IgA y anticuerpos de tipo secretor, IgG, pero no para la IgM. Es decir, después de la infección, existe una adecuada respuesta inmune para SARS-CoV-2 mediada por IgA secretora en la leche humana, lo cual nos alienta, nos orienta y nos dice que hay soporte inmunológico de respuesta adecuada en la leche materna de una mujer que esté cursando con la enfermedad, de producir anticuerpos que puedan neutralizar a ese virus en la leche materna que se está ofreciendo al neonato, al recién nacido. Las implicaciones, bueno, ¿qué ha sucedido también con los pacientes, con los niños que estuvieron o que están hospitalizados en la UCINO, con las implicaciones de la restricción? Por ejemplo, en nuestro hospital, pues se hicieron modificaciones a los horarios de visita a las diferentes terapias intensivas, intermedias del hospital debido a esta pandemia. Y este estudio publicado en la atención primaria en el Blum 53, en este pasado 2021 es reciente, el doctor Cardona, Martínez Cardona, se dio a la tarea de observar qué había pasado con estos pacientes. Y entonces él encontró que de abril a agosto del 2019 y lo que estaba sucediendo pues un tiempo después de abril a agosto de 2020, habían tenido inicialmente en agosto pues paciente 141, se elevó hasta 198 el número de pacientes que se estaban atendiendo y eso seguramente como se dio en nuestro hospital. Al ser un centro no COVID, bueno, muchos pacientes fueron o muchas embarazadas estaban siendo referidas para ser atendidas en nuestro hospital, lo cual hace que hubiera un aumento en el incremento de nacimientos y de pacientes de estancia, ¿no? La estancia hospitalaria, bueno, se prolongó. Vean cómo en agosto de 2019 la estancia hospitalaria estaba alrededor de 7.1 días, con un promedio de que el 61% de los pacientes estaban durando entre 4 a 10 días. Pero ya en abril, agosto de 2020, de 17 se elevó a 21 días la estancia de los pacientes. Quiere decir que hay algo que está pasando en que las personas no visiten o los papás no visiten a sus niños internados hospitalizados, ¿no? Aquí la estancia se nos fue hasta 21.1, aunque también habría que considerar los patógenos, los problemas diagnósticos de base que tienen estos pacientes para ver por qué esta elevación de la estancia hospitalaria, ¿no? También vean que en promedio estaban durando entre 4 o 10 días, el 53% de ellos, ¿no? En cuanto a la leche materna, la fórmula láctea, bueno, en el pasado 2019, abril-agosto, estaban con leche materna 103 contra 141 de fórmula láctea, que eran el 73%, y con fórmula láctea nada más estaban 39 y después 141, es decir, un 27%. Posteriormente, en abril-agosto de 2009, lactancia o leche materna estábamos con el 59% y con fórmula láctea nada más el 41%. ¿No? El tiempo en alcanzar las 37 semanas de gestacional corregida, bueno, es prácticamente, era de 37 días para lograr esa edad gestacional corregida de término y para el otro abril-agosto de este año pasado 2020 estaba en 34.6. El peso promedio a las 37 semanas de estos pacientes era de 2 kilos 10 gramos en el 2019 y sí disminuyó el peso en promedio en la estancia a 1954 gramos, una variabilidad no tan importante. El incremento en gramos por día o ganancia ponderal de peso se disminuyó también al disminuir la estancia o la visita de las implicaciones de restricción por visita por la pandemia en 10.1, vean ahí en abril-agosto de 2020, a 10 gramos por kilo día, comparado con 13.5 previo a las restricciones de ingreso. Se recomienda entonces, continuando con esto de la lactancia materna durante la pandemia de COVID-19, pues el lavado continuo de manos en cada contacto con el bebé, como lo comentaba, con jabón y agua por al menos 20 segundos o con desinfectante entre el 60 y 90% de alcohol. Se debe utilizar cubrebocas cuando se está cerca del bebé y al menos por 5 a 7 días hasta que las secreciones respiratorias hayan disminuido o desaparecido. Quiero enfatizar ahí que más que utilizar un cubrebocas en la madre, de ser posible, si ella está positiva y está replicando el virus en la nasofaringe, disminuiría su probabilidad de contagio recién nacido el que utilizara una mascarilla de filtración.
Si la madre se está extrayendo la leche, igual se recomienda el uso de cubrebocas y seguir con las recomendaciones de limpieza de la bomba de extracción, si es que la utiliza, y considerar de ser posible que alguien más alimente al bebé con la leche materna extraída. También se recomienda permanecer en habitaciones separadas, de ser posible, de otros miembros de la familia, incluyendo pues también al lactante, excepto en el momento que se amamanta o se le va a dar la leche, pues hay que colocarse nada más cubrebocas, lavar sus manos, primero colocar el cubrebocas, posteriormente lavar sus manos al momento de que va a llegar el bebé para ponerlo en su seno para la lactancia, ¿no? Si estamos en el hospital, esto nosotros pues prácticamente no lo hemos visto porque nuestro centro hospitalario no es un hospital COVID, pero por ejemplo, en el Instituto Nacional de Prenatología, donde sí reciben mujeres embarazadas y están evaluando y llevando recién nacidos de madres con esta enfermedad, bueno, en algunos casos se está favoreciendo que el pinzamiento tardío del cordón, de ser posible, en cada paciente y se individualiza cada caso, pero al momento de hacer el apego se prefiere que la madre tenga una mascarilla de filtración o un cubrebocas y sí se está aplicando que utilice, de ser posible, una careta a la madre mientras alimenta al recién nacido, se da el apego inmediato, ¿no? Esto con la mayor probabilidad de disminuir la probabilidad de transmisión vía respiratoria del coronavirus al recién nacido. Entonces, si en algún momento se da la separación temporal cuando la madre requiera algún cuidado médico por la enfermedad, se debe apoyar y alentar la práctica de la lactancia materna para mantener la producción de leche, es decir, favorecer la extracción en ella si es que fuera posible. También se recomienda la extracción de la leche mínimo, bueno, 6 veces por día, enseñando una técnica adecuada de extracción, ya sea manual o con bomba, o con todas las medidas de higiene y desinfección que se requieran, incluyendo el uso de cubrebocas. Idealmente, tanto el cuidado como la alimentación con la leche materna extraída deben ser llevados a cabo por cuidadores o por un cuidador, de ser posible, sano. Aquí pues terminamos la plática del día de hoy. Me gustaría quedar a la orden de comentarios, preguntas que pudieran surgir sobre el tema. Y agradecer a todos ustedes esta mañana que están aquí en este día último de las pláticas en el 54 aniversario de nuestro Hospital de Ginecobstetricia. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, David. Hola, muy buenos días a todos y gracias a todas las personas que nos acompañan. Yo quisiera hacer algunos comentarios en relación a la excelente plática que nos dio el doctor Maldonado. Pues sin duda la alimentación al seno materno es la piedra angular para la nutrición y el desarrollo del lactante. Obviamente esto nos va a impactar de manera positiva en su sobrevida. Revisando algunas cifras publicadas por la OMS, realmente me quedo impactada y creo que si ustedes las han visto igual, ya que señalan que hasta que el riesgo de mortalidad es 14 veces mayor para un lactante que no es amamantado en comparación con aquel que sí lo es. Y que incluso podrían salvarse alrededor de 820,000 vidas de niños si ellos fueran amamantados. No sé si me estoy escuchando. Sí. Ok. Entonces, no hay duda que la lactancia es sumamente importante. Aunque no se ha demostrado la transmisión vertical, obviamente es sumamente importante que la mamá, aunque esté enferma, infectada, continúe amamantando. Sin duda alguna, el beneficio de hacerlo es mucho mayor que los riesgos que pudieran implicarse. Entonces, fomentemos, ayudemos a nuestras pacientes para que amamanten a sus hijos y obviamente esto se va a reflejar en bienestar, mejoría, un buen desarrollo para nuestros lactantes. Y pues por último, nada más agradecer el compromiso del doctor Maldonado, el interés y el espíritu colaborativo que siempre ha manifestado con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Pepe. Soy fan suyo, ya sabe, y
y pues esperemos seguir contando con muchas más charlas de su parte. Muy buen día para Muchas todos. gracias, José, por tan brillante presentación. Si alguien tiene algún comentario que hacer, los micrófonos están abiertos. Bueno, pues si no hay comentarios, quiero dar las gracias al doctor José Maldonado. Excelente plática, siempre nos deja con un buen sabor de boca y siempre con conocimiento y con la inquietud de buscar y resolver dudas. Muchas gracias, José. Muchas gracias, David, doctora Karina, por los comentarios y enriquecer la plática del día de hoy. Agradezco a todos su asistencia, su amable participación y pues sí, trabajar en favorecer la lactancia materna en todas las circunstancias en que nos sea posible, dado los beneficios observados, mostrados y los bajos riesgos en los estudios de evidencia que hemos presentado y hemos comentado. Ahí queda, bueno, no está mi correo electrónico en la presentación, pero si hubiera alguna duda posterior o algo, lo pueden hacer llegar a drjosemaldonado@msn.com y podemos compartir algunos artículos sobre esto, ¿no? Muchas gracias nuevamente y felicidades a todos los que estamos en la unidad médica de alta especialidad por nuestros 54 años al día 1 de agosto y seguir trabajando en pro y en el beneficio de todos nuestros derechohabientes y de todos nuestros niños que están a nuestro cargo. Gracias a todos, felicidades y buen día. Muchas gracias, muy buen día.